¿Por qué queremos dar estos datos? Bueno, pues más o menos ubicarnos cómo está la situación del campo, cómo está, para el momento en que ustedes deciden hacer un proyecto relacionado con el campo, con la solidaridad, con el fortalecimiento de las actividades de ustedes. Voy a seguir un poco con el tema, me voy a ir más rápido. Son los 30 años de políticas neoliberales en el campo mexicano y nosotros decimos de las crisis recurrentes, económicas recurrentes, al dominio. ¿Quién se benefició de esta crisis? ¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Sí? Llegamos al dominio de los oligopolios, el deterioro del medio ambiente, la migración y la permanencia de la pobreza. O sea, ¿quién ganó con la crisis? ¿No? Hubo ganadores y hubo perdedores. Les sigo con los datos del campo de manera muy rápida, ¿sí? Traemos 195 millones de hectáreas rústicas, son diversas regiones naturales que tenemos 23% de territorios templados, 12% de trópico húmedo, trópico seco, y ya decíamos árido y semiárido predominan en el país. Más del 50% del territorio depende de la lluvia, ¿no? Depende algunos dicen la bendición de la lluvia, otros decimos el tema del ciclo del agua. 36% de los pastos naturales están en agostaderos amontañados, la superficie del país, 32% de vegetación diversa, 16.1 superficie de labor, 3.8 millones sin vegetación como el desierto de Samalayuca, 2% del bosque, 31 millones de hectáreas es lo que podemos desarrollar de frontera agrícola, pero está sujeta al agua, ¿sí? 22 millones de hectáreas son las que se cultivan nada más, y el resto tienen limitaciones para la producción porque traemos 13 millones de hectáreas en laderas, donde todavía ustedes han escuchado cómo se siembra con la coa, con la barra. Bueno, en Chihuahua se siembra con la barra, ¿no? No se puede entrar en el tractor, no se puede entrar con la tracción animal, y hay que andar haciendo en la medio de la montaña un hueco para sembrar una semilla de maíz o una semilla de frijol. En Chihuahua es un tema bastante grave, más de 100.000 hectáreas en ladera. En la montaña, vas haciendo huecos en el cerro para poder generar la milpa, ¿no? Adelante. El tema del agua, ¿no? Nos dicen, cuando habla uno de los promedios en la academia, te dicen, no, pues en no tienes problemas en México, llueve 775 milímetros de lluvia anuales. Sí, nada más que me llueve en el norte no me llueve y en el sur me llueve de más. ¿Sí? Entonces los promedios nunca nos ayudan. México recibe, y es un asunto que tiene que ver con la frontera norte y sur, recibe 50 millones de kilómetros cúbicos de agua de Estados Unidos, ¿no? Y Guatemala. Y exportamos o les mandamos a los gringos 0.44 kilómetros cúbicos al año a Estados Unidos. Me voy a detener aquí, ¿sí? A cambio del agua que México recibe de Estados Unidos por el Tratado de 1944, el Tratado Internacional de Límites de Agua, recibe 1.800 millones de metros cúbicos anuales del río Colorado, que beneficia principalmente al Valle de Mexicali y a la zona de San Luis, de una parte de Sonora. Tenemos que darle a cambio 444 millones de metros cúbicos de agua del río Bravo. Pero esta agua no viene, los escurrimientos que tenemos de Juárez, pero principalmente por el río Conchos. Nuevamente, el agua que le pagamos a los norteamericanos, a cambio de lo que recibimos allá en Baja California, del río Colorado, se genera en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, en el municipio de Ocoña empieza el río Conchos y cruza la sierra hasta llegar a Ojinala. Y los rarámuris no reciben nada a cambio, ni ningún poblador de la sierra. Y esa agua nomás la tenemos que dejar correr, porque si no nos atoran los norteamericanos y esta agua se va principalmente a Texas. ¿Por qué sostengo esto? ¿Por qué decimos esto? Porque en el campo, y más adelante lo mencionamos, el campo no nada más genera alimentos, el campo genera el agua. ¿Sí? Espero no meterlos ahorita en los conflictos, pero ¿de dónde viene el agua que consume la gente de Ciudad Juárez? ¿Dónde se regenera el oxígeno de Ciudad Juárez? ¿Sí? El que contamina la maquila y la industria y los automóviles, se regenera en el campo. Entonces,
Ahorita vamos a ver los datos de Juárez, del agua. Pero me adelanto un poquito. ¿Como cuántos litros de agua consumen ustedes al año? Más o menos. Bueno, ¿cuántos litros de agua consumen ustedes al día? Como 2, 3, Para todos los usos. pero para todos Para todos los usos, más o menos. porque la pura lavadora son 200 litros. 200. Por todos los usos, ¿eh? Café. Como 40, ¿Cuánto dice usted? 30, 40. 30, 40, dice 200. Más o menos el consumo, para consumo humano, ¿eh? Voy a hablar primero del consumo humano y luego de todos los usos. Trae 360 litros cada uno de ustedes al día. Más o menos. Nada más por uso directo, uso indirecto o huella hídrica. Ninguno es vegetariano. ¿Tú eres vegetariana? No, nadie es vegetariano. Bueno, un poquito peor, más o menos andan igual, ¿eh? Más o menos para que ustedes coman en el día, se requieren 3.600 litros de agua. Por persona. ¿Necesitamos ¿Perdón? 3.600? No, es lo que usted está consumiendo. De 3.600, porque come carne, porque come verduras, porque come leche, ¿sí? Sí, entonces más o menos la huella hídrica que traemos diaria son 3.600 litros de agua al día, por ingesta de alimentos, más como 360 más o menos aquí en Juárez de uso diario, de ir al baño, de lavarse las manos, del agua que toma, de cuando se baña, más o menos ese es lo que traen. Y ahorita vamos a ver cómo está el acuífero de Juárez, ¿eh? Entonces traemos un problema desde 2.000 milímetros de lluvia, es decir, 2 metros de agua, 2 metros de agua en Tabasco al año, contra 160 milímetros en Baja California Sur. Entonces está muy diferenciado el tema del agua. Adelante. Entonces, miren, les decía, fíjense el tema del cambio climático y cómo lo estamos relacionando, ¿eh? Entre 1941 y el año 2000, en Chiapas llovió 1968 milímetros anuales. Vean del 2001 al 2011 cómo ha aumentado, ¿sí? Chiapas cada vez llueve más. Esta fue la media, ¿no? Chiapas cada vez llueve más. Vean Chihuahua. ¿Sí? De 315 que tuvimos de 1941 al 2000, y los siguientes años ahí se altibajos. Cuando más nos llueve va a ser este año en algunas regiones del estado con 450 milímetros, pero en 2011 tuvimos solamente 260 milímetros. Pero vean, por ejemplo, Tabasco, ¿no? Lo que está lloviendo en Tabasco, 2.400 milímetros. Eso significa 2.4 metros de altura de agua que cae al año. Todo el agua del mundo hay junto. Vean aquí la referencia del cambio climático, cómo nos está afectando en algunas zonas, cómo aumenta en otras, sur-sureste aumentando, norte disminuyendo. Adelante. Aquí están todos los estados, pero miren, otro problema. Ya traemos 105 acuíferos sobreexplotados, 101 acuíferos sobreexplotados, 80 en su límite, ya están a punto de explotar. 40 millones de personas viven en acuíferos sobreexplotados, o sea, donde ya no hay agua, que es el norte del país. En la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, está con riesgos graves sobre el tema del agua potable. Es un problema gravísimo, ¿no? De estos 40 millones de personas que viven en acuíferos explotados, la mayoría viven en comunidades urbanas. ¿Sí? Ya decíamos los datos de la agricultura. Miren, las pérdidas de agua potable en ciudades es del 30 al 50%. Van a decir que se la tomaron ustedes, ¿verdad? Pero está en fugas en las redes, está el problema ahí de mala distribución del agua y mal uso del agua, ¿no? ¿Sí? Tenemos un problema grave de contaminación por basura y 431 metros cúbicos por segundo de aguas residuales, es lo que estamos mandando. Bueno, en el caso ustedes lo mandan al Valle de Juárez, ¿no? ¿Sí? Y solamente se tratan de estos 430 metros cúbicos por segundo, solamente 112 metros se tratan, ¿sí? Lo demás es contaminación del agua y del suelo. Oiga, pero precisamente
este día estuve viendo que gracias a las 5 plantas tratadoras, Ciudad Juárez era la única ciudad fronteriza de todo México que el 100% del agua residual se trataba. Pregúntele a los de Valle de Juárez. Sí, y entonces es cuando decimos, pues no es cierto lo que dice el COSEP, ¿no? Porque realmente ahí viene la información, ¿no? Sí, Sí. no sé de quién. Del COSEP, de la gente que está viendo este tema, lo veían ayer con el gobernador electo. Miren, Juárez, bueno, viene más adelante la lámina, no me adelanto ahorita, para regresarme a ese tema, ¿no? Sí. Tenemos déficit en la región central de los estados de Querétaro, Guanajuato y Michoacán, San Luis, ya traemos un déficit de aguas nacionales, ¿no? Ya traemos zonas críticas, ¿no? En el centro norte de Sonora y Chihuahua traemos 22 acuíferos sobreexplotados. Si ustedes agarran el mapa de Chihuahua van a encontrar que de Ascensión hasta Jiménez, esa franja, que fue la de agricultura de riegos de 1932, está sobreexplotada. Y seguimos cometiendo cada barbaridad los humanos, ¿no? Lo más grave ahorita es, ustedes han oído hablar de una, nadie toma cerveza aquí, ¿verdad? De una cervecería que se llama la Heineken. ¿Sí? La Heineken está estableciéndose en Ñoqui. No tiene concesión de agua para producir cerveza. Entonces el gobierno del estado le iba a dar las concesiones de agua potable para que produjera cerveza. Nunca pensaron que iban a perder el gobierno, entonces ahora están en un problema muy grave. Ya hicieron la planta, ya están en una etapa importante de construcción de la planta y no tienen concesión de agua de riego. Lo vimos con el embajador, porque es una empresa transnacional de Holanda. Cuando vino el embajador a ver un tema sobre derechos humanos a Chihuahua, le planteamos el tema y la verdad es que se fue escandalizado. No concebía que no tuviera las empresas estas extractivistas, aunque sea cerveza, que no tuviera concesión de agua, ¿no? Pero tenemos un problema muy grave. La gente está defendiendo que quieren que ahí esté la cervecera, pero no tienen agua. Está establecida en el acuífero más contaminado del estado, con problemas de pesticidas, y de ahí quieren sacar el agua para hacer la cerveza. Entonces es un problema gravísimo de carácter, de un conflicto de carácter internacional. Pero bueno, vamos Por eso tomo tequila. Sigan chupando cerveza. Echen. Para cuidar el planeta. Miren, Sí, para aquí está un poco para que no entren en crisis, ¿no? Ahorita por un huevo, cada vez que se desayunen un huevo, imagínense que están 180 litros de agua requiere para producir un huevo. O sea que nos cuesta un huevo. No es de la gallina. Sí. No es de la gallina. La gallina tiene que usar para procesar ese huevo 180 litros de agua, que puede ser maíz, sorgo, todo lo demás, ¿no? Entonces alimentar a una gallina, un huevo, 180 litros de agua, ¿sí? 1000 litros por un kilo de maíz. Más o menos andamos en 1000 litros por kilo de maíz en la región de Cuauhtémoc, en cualquier región de Chihuahua, para producir un kilo de maíz. 1000 litros de agua para producir un kilo de maíz, ¿no? 10,000 litros de agua para producir un litro de leche. De ese tamaño está el problema. Miren, Chihuahua produce la mejor leche del país. La mandan a una empresa que se llama Alpura. ¿Algunos de ustedes conocen la marca Alpura de leche? ¿Sí? ¿Usted toma leche Alpura? ¿Dónde la consigue? En las tiendas. Hay leche Alpura en las En el tiendas. mercado de abastos. Walmart. Bien. ¿Qué otra leche consumen aquí en Juárez? Lucerna, Zaragoza. Bien. El 99% de la leche Alpura se vende en Querétaro, Jalisco, el estado de Querétaro, Jalisco, Guanajuato. Toda la parte de occidente se vende la leche, que se produce con alfalfa y con maíz de Chihuahua. Y luego, la alfalfa y el maíz de Chihuahua se los mandamos a la laguna y nos la regresan hechos leche, Lala. ¿Sí? Y una poca de la leche que se produce en el Valle de Juárez o en Ahumada la mandamos a Sonora. En términos de agua nos cuesta muchísimo. 10,000 litros de agua para producir un litro de leche, ¿sí? Pero vean el trigo, 1,600 litros para producir un kilogramo de trigo, ¿no? O sea, el arroz, que pareciera que requiere más agua porque está dentro del agua, es menos lo que consume. Pero vean la carne,
se van a hacer vegetarianos. 15.400 litros de agua para producir un kilo de carne. Qué vaina. ¿Sí? 10.000 litros para producir un kilo de algodón. ¿Sí? Entonces tu pantalón de mezclilla te costó como 10.000 litros de agua traerlo ahí. No, yo compré en serio. ¿Cómo diferencias o sea, los litros para la leche y los litros para la carne? Bien, hay una fórmula de todo lo que consume el animal durante la vida, contra cuántos litros de leche y contra cuántos litros de carne, ¿no? Hay toda una metodología para sacar esta huella hídrica, ¿no? Es un poco como la huella de carbono, hay un contador, no hay una calculadora para sacar la huella de carbono, entonces te dice, a ver, Carlos, ¿en qué viajas? ¿Bicicleta? ¿O viaja en el transporte público o en transporte privado? A ver, plancha sus camisas, tiene refrigerador, ve televisión, ¿sí? Tiene energía eléctrica, eso le está generando una huella de carbono, ¿no? En el caso del agua, la huella hídrica es más o menos similar, ¿no? Esto es el único consuelo, Carlos. 300 litros de agua para producir un litro de comida. Es el único consuelo que nos queda. Debe de quedar. O sea, usa mucha agua, pero es la que usa menos. Así es. Pero es por litro, ¿eh? Entonces, bueno, aquí están No sé si se nada. algunos ejemplos, ¿no? De lo que se usa de agua. Se los voy a dejar para que la vean con más calma, ¿sí? Pero miren, este es un problema que nos va a presentar al momento de querer producir alimentos en el desierto, en el norte del país. Adelante. Ahí es lo que les decía, ¿no? 3.600 litros de agua, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos problemas de conceptos. Ustedes saben que ya está garantizado en la Constitución el derecho humano al agua, es parte de todo un trabajo que se ha hecho a nivel internacional. El derecho humano al agua nos dicen que está garantizado cuando la persona tiene cuando menos 50 litros por día. 50, ustedes tienen 360. Que la fuente de agua no esté a más de 1.000 metros del hogar. ¿Dónde está el agua que ustedes consumen? En la casa. ¿A cuántos metros de ustedes? ¿Sí? Que el costo del servicio no sea mayor al 2% del ingreso de la familia. ¿Sí? Dicen que no se garantiza el derecho humano al agua. Pero se les olvida que para comer se requieren 3.600 litros de agua. Pero aquí fuera no consumimos mucha agua porque hay muchos niños. ¿Muchos qué? Muchos niños y no se bañan. No, en la comida. Y sí comen. ¿Sí? Los niños Adelante. son los que más comen. Entonces miren esto, regrese un poquito, ¿no? Para muchos el derecho humano al agua está muy sesgado. Pero les quiero comentar, en la sierra de Chihuahua, donde se genera la mayor cantidad de agua del estado, el que se va a Sonora y Sinaloa, hay comunidades indígenas que no tienen agua. Es más, hay hoteles en la sierra de Chihuahua que se están contaminando los aguaces y que la gente no tiene agua. ¿Sí? Hay gente que la familia lleva 10 litros de agua a 3 kilómetros de su casa y con eso tiene que sobrevivir. En la sierra de Chihuahua, donde está el teleférico, ¿quién conoce el teleférico? ¿Quién se ha subido al teleférico? No me subí nomás. ¿No? Bueno. ¿Usted se ha subido? A donde llega la primera, bueno, alguien se ha subido a la tirolesa, ahí en el barranco. A donde llega la primera parte de la tirolesa, abajo está una cueva. Y ahí está un caserío, ahí viven 15, 20 personas, 15, 20 familias. Esas familias tienen que caminar 2 horas para ir por agua, porque el agua que tienen ahí la contaminaron los hoteles de la sierra. ¿Sí? Y los niños traen toda la piel ya con escamas de la contaminación. ¿Sí? Entonces uno dice 50 litros de agua ni para echarle un buche, ¿no? Pero es la manera de garantizarles el derecho humano al agua. Entonces darnos cuenta que en este país, en este estado, en el estado de Chihuahua, en la zona donde se genera mayor agua, 7.800 millones de metros cúbicos de agua al año, hay gente que no tiene garantizado el agua potable. Es bastante grave, ¿no? Se los digo porque conozco la zona y conozco el problema y lo hemos tratado de resolver. Adelante. Ahora sí, ¿quién produce los alimentos? ¿Quiénes están produciendo los alimentos, no? Ya dijimos cuántos son las unidades de producción rural para darle de comer a 112, 115 millones de mexicanos. Esos son los consumidores. ¿Sí?
Dele, adelante. Me voy a ir muy rápido. Dele más adelante. Me voy a brincar esa parte de la población, ¿no? Me voy a meter en el caso del maíz porque es un asunto que los mexicanos nos debe dar tristeza cada vez que conocemos estos datos. Miren, en 1982 sembrábamos 8.462.000 hectáreas de maíz y levantábamos 10 millones de toneladas. En 2010 disminuimos la superficie de maíz y levantamos 23 millones de toneladas. Y dijimos, bueno, pues ya somos muy fregones, levantamos, algunos se equivocan en las cifras y dicen, bueno, pues ahora somos más productivos, somos más fregones. Nada más que nos incrementó la población. Antes levantábamos 1 tonelada con 800 kilos, ya andamos casi en 3 toneladas y media, ¿no? Pero nos creció la población mexicana. Entonces resulta que todavía somos deficitarios en el tema del maíz. Denle la siguiente para tratar de ilustrar. Entonces en el 82 decíamos que levantábamos 151 kilos por habitante, ahorita andamos en 209. Todavía nos faltan 80 kilos por habitante para más o menos balancear y decir que somos autosuficientes en la producción de maíz. ¿Sí? Entonces, bueno, pues hay que ver si sembramos todos los camellones y todo el chamizal de maíz, ¿sí? Que no sería mala idea, ¿sí? Entonces, bueno, ya vimos cómo están los rendimientos, ¿no? Adelante. Y miren, aquí está un problema gravísimo en el país, ¿no? ¿Qué estados están produciendo maíz, no? Entonces resulta que todos los estados de este país, que componen este país, solamente Campeche tiene producción autosuficiente de maíz, junto con Chiapas, muy cerquita, 290 kilos, se salvó con 3 kilos por persona. Chihuahua, que andamos arriba, ¿sí? Michoacán, y hay otros estados en la siguiente lámina. Pero vean otros estados, por ejemplo, Baja California no produce un solo grano de maíz. Baja California Sur, 27 kilos por persona. Entonces hay que llevarles maíz de Sinaloa. Pero voy a ver si encuentro por aquí. Den la siguiente. Bueno, ya vimos ahorita. Den la siguiente. Ahí va a estar el problema. Bueno, sí, aquí está. Sinaloa. Este saca 1888 kilos de maíz por la persona. Lo manda a todo el país. Entonces, mandan el maíz de Sinaloa en barco hasta el canal de Panamá, le dan vuelta para entregarlo en Puerto Progreso, Yucatán. A un lado, en la Frailesca, en Chiapas, hay maíz suficiente para entregarle a toda la península de Yucatán, pero el negocio está hecho con los sinaloenses, aparentemente, pero los que ganan son los del cabotaje, los dueños de los barcos, para llevar ese maíz a Puerto Progreso. Entonces, eso en términos de cambio climático tiene muchas implicaciones, en términos económicos bastante graves, pero quería poner esta tabla de la producción de maíz para ver que los estados, Tlaxcala, donde dicen que es el reservorio donde nació el maíz, resulta que no es autosuficiente en su producción local de maíz para sus habitantes. Tlaxcala, donde el CIMIT, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, ha sacado más de 64 razas nativas de maíz, y los tlaxcaltecas están siendo suficientes en la producción de su maíz. Los esfuerzos más importantes de la sociedad civil y de las organizaciones campesinas están en Tlaxcala, tratando de armar sus bancos de germoplasma, de sus maíces criollos y nativos, porque no pueden producir lo que están comiendo de maíz, ¿no? Entonces eso es bastante grave, este tema, ¿no? Adelante. Y bueno, un poco lo que ahorita mencionaba Carlos al inicio, que preguntaba sobre el tema de la minera, pues tiene que ver mucho hacia dónde se fue el dinero, ¿no? Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio nos dijeron, no, va a llegar las inversiones al campo, va a ser un campo justo, rentable, competitivo, productivo, ¿no? Miren, esta es la cantidad de millones de dólares que llegaron en el 99, en el 2000, 2005 y 2008. Y cómo se distribuyó, ¿no? Entonces resulta que lo que más se ha ido el dinero es a la industria extractiva.
El dinero que llega de la inversión extranjera directa ya no se va ni siquiera lo que ha crecido más fuerte, ni siquiera la industria y manufactura, ¿no? Dijéramos, se va la maquila. Pues entre el 2005 y 2008, 4.000 millones, más de 4.000 millones de dólares dejaron de invertirse en la industria y en la manufactura. Pero lo que sí empezó a crecer muy fuerte, miren, de 224 millones a 4.600 en la industria extractiva, ¿no? A la minería, principalmente canadiense y China. Los que llegaron a sacar el material del subsuelo, fueron los canadienses y los chinos. Entonces, lo que nos vendieron en el 94 es que iba a llegar el dinero al ferrocarril para modernizar el campo. Pues no tenían razón. Finalmente llegó a la industria extractiva que está en el campo, ¿no? A la minería, pero en contra del medio ambiente, en contra de las poblaciones, en contra de todos los derechos humanos, económicos y sociales. ¿Qué tenemos ahorita? Tenemos una crisis alimentaria que tiene que ver con muchos factores, ¿no? El cambio climático. El cambio climático nos afecta. Ya dijimos que en México es 1 millón de hectáreas que nos afecta cada año por cambio climático, que tiene que ver con inflaciones, sequías, granizo principalmente, ¿no? El tema de los biocombustibles. Decidieron que los alimentos eran para alimentar no a los humanos sino a los carros, y había que destinar el maíz a hacer biocombustible. Y entonces ya no es prioritario que Carlos o Sergio o cualquier compañero coma, sino ahora lo prioritario es que él alimenten el auto con maíz, ¿no? O con caña de azúcar o con otro producto. Hay un aumento de la demanda en el consumo de alimentos. Resultó que los chinos están demandando muchos alimentos. Tantos alimentos que los brasileños decidieron que su economía se basara más allá del petróleo en la producción de alimentos para alimentar a China. Y decidieron acabar con una parte de la selva del Amazonas, de la Amazonía, para sembrar maíz y soya transgénica para venderle a los chinos. ¿Sí? Y bueno, la especulación de precios. Los precios ya no es el valor de uso, ya es el valor de cambio, lo que está es el mercado. Y es en el mercado donde se cotiza y se dice cómo debe valer el maíz. Ahorita hay un problema grave. Hay una caída del precio del maíz a nivel internacional. Entonces todos los productores están entrando en crisis. Y el control del mercado, ¿no? ¿Quién tiene el control del maíz? En el caso de México es un caso bastante grave. Los que están trayendo el maíz de Estados Unidos principalmente es los que tienen el dominio del precio de la leche, o los que imponen el dominio del precio de la leche, de la carne, del huevo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver quiénes son esos. Y bueno, ya lo que les decía de los casos de Juárez, ¿no? Entonces es importante para el momento en que les planteé, la última parte que voy a plantear va a ser el día de mañana, una propuesta de trabajo con ustedes. Pero miren, ustedes son 1.400.000 más o menos, ¿no? Me cerré las cifras. La cuota de agua al día deben de ser 200 litros, es lo que se estima por la Junta Municipal de Agua. La realidad son 350 litros. Eso es lo que están consumiendo diario de agua, ¿no? Traen un consumo anual de 164 millones de metros cúbicos, es decir, 164.000 litros al año. ¿Sí? Perdón, esto es 164 millones de metros cúbicos de la ciudad. Traen una recarga anual, eso es lo que le sacan al subsuelo, 164 millones de metros cúbicos. Lo único que se recarga son 39 millones. Traen un déficit anual bastante grande, ¿no? Traen aquí 123 millones de metros cúbicos que no se están recargando en el acuífero, pero están extrayendo y que van a tener un efecto muy grave en el tema del acuífero, ¿no? ¿Y quién es surte de agua Juárez? Samalayuca principalmente, Conejos Médanos principalmente, ¿no? Y el acuífero aquí del Hueco, ¿no? Pues aquí tienen un problema bastante grave que tienen que valorar qué van a hacer con el tema del agua. ¿Sí? Más o menos traen 20 metros que se ha ido disminuyendo el acuífero, ¿no? Si el agua estaba a 100 metros, ahorita 120 metros ya en 13 años. Y esto va a ser, en términos de 10 años, esto va a ser insostenible en términos de volver el agua del subsuelo.
por el costo que va a significar en energía, ¿no? Entonces traen un consumo por persona de 130,000 litros al año, ¿sí? Más o menos 130,000, más o menos para un cuarto de hectárea de maíz cada uno de ustedes. Es el agua que se requiere para más o menos aquí en la región. Entonces es un tema bastante grave que tiene que ser abordado por las instituciones, por las organizaciones, ¿sí? El tema del agua. Adelante. Ya se acabó esta, vamos a la siguiente presentación. Una pregunta ahí. ¿Qué vamos al siguiente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese mismo. Mira qué dice. A ver, yo guardo eso en la mano acá. Ahí está ya. Bueno, les decía, la soberanía alimentaria, ¿no? Es todo un concepto que han acuñado sobre todo la vía campesina, ¿no? Ese movimiento de organizaciones en el mundo, de organizaciones campesinas, de gente que está en la vanguardia del movimiento rural, que han hecho esta declaración en el 2007 sobre la soberanía alimentaria, ¿no? Que dice que es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de mercados y de empresas. Defiende los intereses de e incluye a las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca, para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales. La soberanía alimentaria es una prioridad da la prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad ambiental, social y económica. La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestras tierras, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la diversidad estén en manos de aquellos que producen los alimentos. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdad entre hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones. Esta es la mejor descripción de soberanía alimentaria que se ha construido principalmente por vía campesina. Tiene que ver con mucho de las relaciones de productores y consumidores, tiene que ver mucho con el tema de hombres y mujeres, tiene que ver con el tema de los grupos étnicos. La mejor descripción que encontramos de soberanía alimentaria construida desde vía campesina, ¿sí? Por eso la pregunta anterior, ¿quién produce los alimentos? ¿O qué debemos de producir en el campo? Adelante, me voy a ir. La quise incorporar porque nos va a dar algunas herramientas para el trabajo de mañana, ¿no? ¿Qué produce el campo, no? Generalmente pensamos que el campo produce alimentos, pero regenera el oxígeno, en el bosque, en el pasto, en el suelo. Se produce el agua, ya dijimos, ¿no? El paisaje, la recreación, la captura de dióxido de carbono. En el caso de Juárez es dramático. El agua viene del desierto, es la esponja que les permite a ustedes tener agua. ¿Por cuántos años? No sé, pero es ahí donde se genera. Pero la pregunta es: ¿qué le regresamos a esa región que nos está surtiendo de agua? ¿Qué le regresamos los parenses o qué le regresan los parenses a esa parte de ese territorio que es campesino, que es ganadero, que es de cultura pequeña? ¿Qué le hacemos? Me detengo con lo que comentaba con la de la mina de Samaleyuca. Para mí es un proyecto fracasado. Creo que no va a haber vuelta de hoja por varias razones, ¿no? Primero, porque la competencia por el agua va a ser entre los gigantes de cementos que está llevando el agua y nadie dice nada. La Comisión Federal de Electricidad, que se chinga otra poca de agua, perdón por la expresión, pero agarra agua de ahí, ¿sí? Y luego la ciudad. Y ahí está la privatización del agua.
primera privatización del agua en el estado de Chihuahua fue el acueducto de Carlos Slim. ¿Sí? Para mandar originalmente a San Jerónimo, lo tuvo que mandar a la Junta Municipal de Agua y está surtiendo de 8 millones de metros cúbicos al año a la ciudad. Todo ese acuífero nada más trae una recarga natural de 3 millones. Es lo que le pueden sacar a ese acuífero. Pues el LIP le saca 8. ¿Sí? Nomás le pueden sacar 3 para hacer un buen manejo del acuífero, le saca 8. ¿Sí? Más cemento le saca como unos 4. Más la CFE como unos 5. Entonces ese acuífero lo están acabando. Entonces bueno, la siguiente. No, bríquesela esta, es como está nada así el tema de los climas, ¿no? Lo que tenemos de territorio seco, ¿no? Para entender un poco el campo, entender mucho el campo, ¿no? Todo lo de amarillo es clima seco, ¿sí? Tenemos un poco de verde en Chihuahua, ¿no? De Sonora, una parte de Sinaloa, pero lo demás es seco, ¿no? Fíjense nada más. Por otro tema del extractivismo, ¿no? El tema del fracking. En esta zona es donde está la zona del fracking. ¿Sí? Va a agarrar los terrenos secos y los terrenos cálidos del Golfo de México. Pero así están los climas en nuestro país, no los vamos a poder modificar. Eso no lo vamos a poder cambiar, tenemos que vivir con ellos. Puse este ejemplo, esa información para ustedes, que lo revisen con calma, de cómo están los climas de cada uno de los estados. ¿Sí? Pero vamos al nuestro, que es el que nos interesa en este primer momento, ¿no? 35.7 de clima templado en Chihuahua, 0.09 de tropical seco, 57.5 árido y 5.9 semiárido. O sea, más del 60 y tantos % de terrenos áridos y semiáridos. Con eso tenemos que vivir en Chihuahua. ¿Cómo los utilizamos mejor? Esa es parte del dilema que vamos a producir. Adelante. Son datos que les voy a dejar para ustedes, ¿no? Un poco de cómo están las unidades de riego, de temporal, cómo están las tecnologías, pero esa es información que les voy a dejar adelante. Porque son 13 presentaciones y apenas llevamos 3, ¿eh? Entonces me voy a ir muy rápido del material que les voy a dejar y quiero que surjan muchas preguntas para mañana. Ven, también es un 2 y ya, ¿no? Esta parte es importante. Decimos que el campo va para atrás, que hay mayor pobreza. Bueno, es algo muy curioso. Miren, en el año 1995 sembrábamos 20 millones de hectáreas, dividíamos entre riego y temporal y traíamos una superficie de un valor de la producción de 82 mil, estoy viendo bien, 82 mil millones de pesos, 82.853 millones de pesos, ¿no? En el 2004 sembrábamos poquito más de superficie y ven el valor de la producción, ¿no? Entonces, cuando uno revisa estas cifras, pareciera que el campo no va para atrás, sino que va hacia adelante. Vamos a ver la siguiente. Den la siguiente porque son, sí, por cultivo, ¿no? Estamos viendo cómo andamos en algunos cultivos, pero el caso concreto aquí es el de frijol, ¿sí? Casi andamos en la misma producción de frijol. Pero han pasado ya muchos años, del 95 al 2014, pero ¿saben qué pasó? Producimos el mismo frijol, nada más que disminuimos el consumo por persona. Consumíamos 15 kilos, 14 kilos de frijol por persona. Ahorita andamos cercano a los 9 kilos. Y tiene que ver con muchas cosas. Cuando uno iba al campo, eso lo platican los zacatecanos, cuando uno con los productores de frijol de Zacatecas, cuando uno iba al campo llevaba el lonche y eran los burritos de frijol, típicos. A la mejor el lugar donde tocaron allá en Ejido. Pues ahora llevan Maruchan. ¿Sí? Si a ese tamaño está el problema. Dejamos de consumir frijol y andamos cercanos a los 9 kilos, o sea, 5 kilos por persona menos que hace algunos años. Cuando esto te lo dice un nutriólogo, cuando te lo dice una nutrióloga, se espanta uno. ¿Sí? Lo que ha significado en términos de salud pública el dejar de consumir frijol.
espero que más adelante esté lo que nos dice Julieta Ponce, una nutrióloga, que está reivindicando el tema del frijol, la alimentación de los mexicanos y el costo financiero para el país en términos de el deterioro de la salud por dejar de comer frijol. Siguiente. Vamos a irnos también a la siguiente. Esta es de producción de carne, pero miren, ahora sí, regresa al anterior. ¿Cuántos cultivos creen que se producen en el campo? La anterior. Más o menos, ¿cuántos? ¿Qué creen que se produce en el campo? A ver, la anterior. Ahora sí, ¿cuántos cultivos hay en el campo? Unos 200, ¿no? 200 cultivos. Estamos como así como la pregunta abierta, ¿no? 500. 320 más o menos, 320 cultivos diferentes se producen en el campo mexicano. Somos megadiversos, ¿sí? De los más beneficiados en el mundo. Entonces andamos produciendo desde aguacate, ¿sí? Ajo, ajonjolí, albahaca, ¿sí? Alcachofa, muchos temas de flores, ¿no? Entonces vamos a encontrar, si quieren, la siguiente: 320 cultivos diferentes en el campo mexicano. En el campo de Chihuahua van a ser menos, pero en todo el país 320 cultivos, productos en el campo, ¿no? Vamos adelante, es un listado que hice ahí con superficies, con volúmenes, nada más para darnos una importancia, darle la importancia del campo, ¿no? 320 cultivos diferentes. Algunos la gran mayoría son comestibles, ¿sí? Tienen varios usos, y bueno, del maíz aprovechamos desde el elote hasta el tlacoche, el hongo que sale ahí, ¿no? Y el sistema de milpa es importante, pero estos se los quería mostrar por lo que se produce en el campo, ¿no? Adelante. Lo que produce cada estado, ¿no? También es importante para ver dónde están. ¿Por qué les puse esto? Miren, me voy a adelantar un poco. Están de moda los productos orgánicos, ¿no? Que no tienen insecticidas, pesticidas. Ustedes que más o menos conocen todo el país, aunque sea en la televisión, o algunos han tenido la oportunidad de viajar o de conocer otras partes, ¿quién creen ustedes que sea el principal productor el que factura más productos orgánicos en México? ¿Cuál? Salinas, ¿no? No, el estado que produce más, que factura más productos orgánicos. Fíjense, me dicen que café orgánico, que usted piensa que Chiapas, ¿sí? Veracruz. Otros dicen que Veracruz. Es Baja California Sur. Baja California Sur, la península, pequeñita, con la mitad del agua, una tercera parte del agua que llueve en Chihuahua. Y es el que produce más productos orgánicos, que factura más productos orgánicos. Por encima de Chiapas y de Oaxaca, que exportan el frijol en comercio justo, que le exportan a Italia, a Francia, a Europa, ¿no? Es Baja California Sur. Entonces eso es una gran ventaja. ¿Cómo le hacen los de Baja California Sur para facturar más productos orgánicos? Y luego llega una de las grandes contradicciones, ¿no? Ve bajarse uno a la señora más rica del mundo, la señora Waltz, la doña de Walmart, en un jeep de 1980, con unas chancletas y una bermuda de $5 y una blusa de $5, a comprar sus verduras orgánicas en el mercado orgánico de La Paz, a donde va todo el mundo. Y la señora Waltz religiosamente cada tercer día va a surtir su canasto de verdura y de fruta orgánica en pleno desierto, y agarra su jeep y se va a su refugio en el desierto. Poca gente entiende o entendemos por qué Baja California Sur es el que más factura, porque hay una gran cultura de la población de cuidar el agua, los recursos naturales, en contra de las mineras, en contra del turismo depredador, porque ya están hasta el gorro de que les hayan privatizado sus playas, de que los hoteles se hayan apoderado del área de playa, que no puedan andar libremente ahí, y entonces se han refugiado en otro tipo de proyectos. Pero es una gran demostración de que en el norte se puede
En el desierto se pueden hacer proyectos de este tipo. ¿Sí? Y les decía de cómo se hacen las cosas, ¿no? Ahorita que llegamos aquí, llegamos a tomar un café que no es orgánico, ¿sí? Que es de una empresa que le compra el café a los compañeros cafeticultores, a los 700,000 cafeticultores que hay en el país a precio regalado y los lo vende carísimo. ¿Sí? Pero esto nos pasa cada vez. ¿Sí? La semana pasada tuvimos que ir a México a una reunión y en la sala del secretario de Agricultura nos ofrecieron frutas. Tenía un arcón de frutas. Iba con nosotros Ricardo Márquez, el presidente de Unifrut, el representante de los fruticultores manzaneros del estado de Chihuahua. Y lo primero que le ofreció el secretario fue una manzana que traía la etiqueta de Huachin. ¿Sí? Entonces casi le da un infarto al compa Ricardo, de los que anduvieron tomando acá el puente en octubre del año pasado, por lo que estaba en la mesa del secretario de Agricultura, ¿no? Entonces, bueno, pues, tuvimos que tomarle fotos y exhibir ahí al secretario, ¿no? Nos pasa lo mismo con el café. ¿Sí? Cuando van la gente a tomarse al Starbucks un café y luego ve lo que cuesta, ¿no? El año pasado, por asuntos de seguridad personal, tuve que salir un rato del estado, después comento esto, y anduve con los cafeticultores en Veracruz, en la parte alta de la sierra, en Córdoba, en la parte alta de la sierra, y los compas traen unos proyectos muy interesantes de comercio justo y aproveché ese mes de vacaciones para andar allá con la gente de comercio justo y lo que están haciendo. Entonces ahorita les voy a comentar la experiencia, ¿no? Pero bueno, adelante. Vamos a irnos muy rápido, ya esto es lo de Carmen, vamos adelante. Aquí empezamos a ver si generar los debates en este país y luego en este grupo y en todos los niveles, ¿no? ¿Qué producir? ¿Qué debemos de producir? Vegetales comestibles contra proteína animal. Hay quien dice que dejemos de producir carne, huevo y leche, que tiene un alto costo ambiental. ¿Sí? Hay otro que dice, yo no abandono las carnes asadas, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué producir? ¿Para el consumo nacional o para exportación? ¿Sí? Por su valor en el mercado o para alimentar al país. Sería muy fácil decir, dejen de sembrar frijol. Se nos pagan 8 pesos. Al mercado llega a 18. O siempre otra cosa más productiva, ¿no? ¿Pudiera ser ese razonamiento? ¿Quién debe decidir el precio de los alimentos? Que no lo está decidiendo ni el gobierno, ni los productores, ni los consumidores. ¿Sí? Frutas y verduras contra granos básicos. ¿Sí? Miren, se está discutiendo la ley de una iniciativa ciudadana del agua. Y entonces hubo un pleito con los académicos, con los científicos de este país, en Guadalajara. Porque ellos dicen que hay que hacer la soberanía alimentaria. Yo les digo que comparto ese tema, nada más que cómo lo hacemos. Entonces dijeron, el agua de la agricultura debe ser usada principalmente, prioritariamente para la producción de granos básicos, productos sensibles. Yo estoy de acuerdo. Nada más que quién le va a decir a los michoacanos que tiren el aguacate para sembrar maíz. ¿Quién le va a decir a los sinaloenses que no siembren jitomate para que siembren maíz? ¿Quién le va a decir a los productores de nuez de Chihuahua, las 60,000 hectáreas de nuez que hay en Chihuahua, que tiren los árboles para sembrar maíz, o frijol, o chile? Pues el problema está en cómo llevar a cabo esto, ¿no? Y entre los compas científicos que están en la academia y que todos tienen grado de doctor, se sacaron de una. Dijeron, hay que pensarlo otra vez, ¿no? Pero siguen sosteniendo en que el agua debe ser prioritariamente para productos básicos y estratégicos. ¿Está bien? Nada más que quién nos va a pagar. ¿Cómo le hacemos para quitar 8 millones de hectáreas de productos perennes que debemos destinar a la producción de maíz, ¿no? Entonces, pues hay un debate que tenemos que generar en este país. O el caso de la leche. Hay quien dice que ya no debemos de tomar leche. Hay toda una corriente de opinión en el mundo que dice que no tenemos que tomar leche, pero los niños siguen requiriendo leche, ¿no? ¿Sí? Y entonces están esos dilemas. ¿Qué producir? ¿Quién definir el precio de los alimentos, ¿no? Oye, Martín, nada más como
comentario a eso que dices de los doctores. Tengo un amigo que es doctor, es hijo de un hogarero de Jiménez, y estábamos hablando del agua el otro día, hace un mes aproximadamente. Y entonces le digo, oye, güey, ¿cuánto ganó tu papá en diciembre del año pasado que levantaron la cosa? No, 12 millones de pesos. ¿Y cuántos pozos tiene? No, pues es que esta es una agüita porque tenemos 5 pozos de 11 pulgadas para regar. A 600 pies de profundidad sacando arsénico. Y la población de Jiménez no tiene agua potable. Y eso es lo que decía él, dice, y lo gacho es que la gente de Jiménez está tomando arsénico. Pero ¿cómo le digo a mi jefe que los números dicen una cosa y la realidad otra? O el caso que les contaba de la gente, que no tiene agua, no tiene concesión de agua y le van a dar el agua, le querían dar el agua potable para producir cerveza. Dejen ver cómo viene ese pleito, ¿no? Pero va a ser un asunto de carácter internacional. Es una empresa transnacional con mucho poder y se va a enfrentar al gobierno del Estado y a la sociedad. Lo único que me agüita es que va a haber un grupo de gente que va a sacar la bandera de caguama sí, agua potable no. Pero eso es otro dilema. Aquí empiezan las decisiones. Una pregunta, por ejemplo, acá en la ciudad, ¿no? Que pensamos en cuestiones de huertos urbanos y cosas así, pensando en la pobreza y la autosuficiencia, pero también creo que entra en el debate, porque yo no sé ya con lo que están diciendo si eso va a ayudar o va a perjudicar también a los productores. Ahorita vamos a ir a ver esas cifras y esos datos así fuertes, ¿no?